Es una organización, es una red de servicios meteorológicos de los 6 países del sur de Sudamérica, encuadrados dentro de una organización que propone la Organización Meteorológica Mundial. En estos centros regionales se desarrollan información, conocimiento del clima y se los traduce en productos de monitoreo y pronóstico que se comparten a través de distintos portales y sistemas de información. Además del portal genérico que pueden acceder al del Centro Regional de Clima para el Sur de Sudamérica, ya se ha desarrollado en proyectos anteriores el portal CISA, en el cual el foco, el sistema de información, era las sequías y es las sequías, y este es un segundo portal con el foco en la información meteorológica y climática y también de condiciones de superficie que apuntalen la del riesgo de desastres en el sur de Sudamérica. Este proyecto logró financiación de, como mencioné, del BID para mejorar la información meteorológica, para apuntalar sistemas de alerta tempranas en la región. Y los países que lo presentaron fueron 4: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, pero la idea es que el alcance de las actividades y productos sea para todo el sur de Sudamérica. Les comento brevemente cuáles son las componentes de esta iniciativa que acaba de empezar y durará por 3 años. Va a tener una primera componente en la cual se va a realizar una caracterización de los riesgos e impacto de los incendios forestales, una segunda componente que fortalece el diálogo técnico-político, una tercera que va a ser realmente la implementación de un sistema de información meteorológica climática relacionada con incendios, y dos componentes más que tienen que ver con el fortalecimiento de las capacidades humanas y difusión de conocimiento a través de webinarios como este, y también una quinta componente que tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género. Esta pequeña presentación que les acabo de realizar la vamos a subir al portal, que ahora tenemos una página muy simple porque acabamos de comenzar la iniciativa. La vamos a subir a esa nota de difusión que vamos a realizar en los próximos días y que ustedes van a recibir por mail. Entonces ahora voy a dejar de compartir porque quiero pasar rápidamente a las dos presentaciones. Como yo les decía, este es un webinario que tiene foco en el entendimiento de las condiciones meteorológicas climáticas que pueden generar incendios en el sur de Sudamérica. Y para eso nos pareció conveniente dividir estas webinarios sobre entendimiento en regiones específicas. Entonces, la primera región es la región de lo que llamamos la región extratropical de Chile y Argentina, y para eso hemos invitado a dos panelistas, que la verdad que son dos panelistas de lujo, es un gusto tenerlos aquí, y vamos a comenzar con el lado argentino, con el doctor profesor Tomás Kitzberger, del CONICET y de la Universidad del Comahue, que va a realizar una primera presentación. Como les mencionamos en la agenda, panelistas va a realizar una presentación de 20 minutos, vamos a tomar 5 o 10 minutos para tomar preguntas para el panelista en cuestión, en este caso Tomás. Les invitamos a que las vayas escribiendo en el chat porque las vamos a ir recopilando. No vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas orales porque dada la cantidad, que ya somos más de 110 personas. Así que, Tomás, invito a que compartas y si veo que te estás pasando, tipo a los 18 minutos, te aviso. Te tengo que, perdón, ahí voy yo, Tomás. eh, Tomás, acá está, ahí está. Ok, buen Ahí día. estamos. Gracias, Carolina. Bueno, muchas gracias y gracias a todos ustedes por la atención, por participar de este webinario. Gracias, Carolina, por la invitación. Quiero aclarar primero que soy ecólogo del fuego y no un climatólogo, así que tengan compasión si cometo algún error básico de climatología. Pero bueno, básicamente cuando Carolina me invita a este seminario, traté de pensar, bueno, cuál es la información que puedo condensar en estos 20 minutos y básicamente la idea es presentarles algunos patrones generales de cómo se comporta el fuego en esta región,
cuáles son los mecanismos que tienen una relación con variables climáticas meteorológicas, y por último presentarle algunas tendencias que se están viendo en términos de los forzantes de fuego en esta región. Les voy a presentar, entonces, vamos a ver si se puede ver mi presentación. ¿Todos la pueden ver? Perfecto. Bien. Eh, bueno, trabajo en idioma con ISET en la Universidad del Comahue en Argentina, en Bariloche. Hace ya 30 años que estamos trabajando en ecología del fuego de la región, y cada vez estamos más convencidos de que la componente climático-meteorológica es fundamental para comprender los fenómenos. Pero bueno, déjenme primero presentarles los patrones generales que observamos en nuestra región. A ver si puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Bueno, lo primero que quisiera decir es que, bueno, el fuego, por supuesto, que es un componente que ha estado desde hace miles de años en la región. Sin embargo, en las últimas décadas ha mostrado cambios que nos llaman la atención. Acá tenemos un mapa de ocurrencia de incendios para la región, de incendios de bosques y matorrales para la región. Y lo que podemos ver que en los últimos 26 años este, podemos notar un cambio en la tendencia en el área quemada. En los últimos 26 años, los bosques aproximadamente un 6% de los bosques y matorrales de la región se han visto afectados por incendios, lo que representa más o menos una tasa de quema de 0,2% por año de bosques. La ocurrencia de incendios no es homogénea en la región. Hablamos de estas funciones jorobadas con respecto a la productividad, es decir, que los sistemas menos productivos, como los sistemas del norte de Chile central y de la estepa patagónica, suelen tener menos probabilidad de incendios. Luego, hacia sectores intermedios de productividad, como serían los bosques secos y los matorrales, la probabilidad de incendios aumenta. Finalmente, hacia los bosques más húmedos, bosques valdivianos o bosques fueguinos, la ocurrencia de fuego comienza a disminuir, básicamente porque disminuye el grado de desecamiento de los combustibles. En los lugares de baja productividad, la ausencia de fuego se debe a la falta de combustible, básicamente. En nuestra región de los Andes patagónicos podemos reconocer distintos ecosistemas, desde bosques húmedos hasta pastizales, que sufren fuego. Y si uno hace un análisis entre lo que es quemable y lo que efectivamente se quema de cada uno de estos ecosistemas, podemos identificar ecosistemas que se queman más o menos proporcionalmente a lo que tienen disponible, y otros ecosistemas que tienden a quemarse más de lo que tienen disponible, por ejemplo, los matorrales, que los llamamos ecosistemas pirofíticos, y bosques, especialmente bosques de notofagus de altura, que los llamamos pirofóbicos. Cada uno de ellos tiene adaptaciones diferentes. Los matorrales pirofíticos suelen tener adaptaciones de rebrote, es decir, son sistemas muy resilientes al fuego, mientras que los sistemas pirofóbicos tienden a ser vulnerables al fuego y estar dominados por especies obligadas, semilleras obligadas. Nuevos ecosistemas que están siendo introducidos a la región son las plantaciones y también las invasiones de pináceas, los sistemas nativos invadidos por pináceas. Y estos nuevos ecosistemas están produciendo cambios en el régimen de fuego muy importantes. Por ejemplo, aquí les muestro la energía radiante de un incendio que se produjo en el 2025 en Epuyén, donde podemos ver que la energía radiante de plantaciones es un orden de magnitud más alta que la energía radiante liberada en el mismo incendio por parte de la vegetación nativa. En este otro incendio que también se produjo en el 2025 en la zona de Bolsón, podemos ver que las plantaciones de coníferas también influyen en la velocidad de propagación de los incendios.
Aquí tenemos una serie de imágenes satelitales del el día previo al incendio y el día en que se genera el incendio, y lo que podemos ver es que toda esta zona está dominada por chacras y por forestaciones, y en solo 5 horas el fuego avanzó 9 kilómetros en una condición de alto riesgo de incendio, generando grandes daños, un muerto lamentablemente, 370 edificios destruidos, dañados, 166 hectáreas de plantaciones quemadas, 250 chacras quemadas y aproximadamente pérdidas por 10 millones de dólares. Por lo que este es un problema muy grande en la región. Otra problemática que estamos sufriendo en la región es el incremento de las igniciones naturales. Si bien el 95% de las igniciones en la región son de origen antrópico, con las pocas igniciones que se dan, o el menos del 5% de igniciones naturales, esas igniciones representan 50% del área quemada. Quiere decir que no debemos subestimar las igniciones por rayos, ya que producen incendios muy grandes. En un estudio reciente que hemos realizado en base a una red de detección de descargas eléctricas, encontramos que hay un patrón en la región de disminución en las igniciones naturales que van digamos, del noreste hacia el sudeste, y lo que es importante reconocer aquí es el patrón estacional de igniciones. Por supuesto que las igniciones son máximas entre diciembre y marzo, pero lo que es muy interesante es que las igniciones se dan en el contexto de eventos de precipitación secos, es decir, en relación a tormentas secas, es decir, precipitaciones de menos de 3 milímetros por día. Fíjense que, si ustedes se fijan, el 80% aproximadamente de las descargas eléctricas se dan en un contexto de tormentas secas, y eso tiene un impacto sobre la eficiencia de ignición, es decir, el número de descargas eléctricas necesarias para encender un incendio o un foco. Y estas eficiencias de ignición en nuestra región son relativamente altas. Hacen falta solo aproximadamente 1000 descargas eléctricas para producir un foco, en base a nuestras estadísticas de focos de ignición. La concentración de focos se da en la parte norte de nuestra región. Bueno, yendo un poco a los mecanismos que dan lugar al fuego, por supuesto la meteorología del fuego es fundamental. Aquí les doy un ejemplo de lo que ocurrió en el incendio de los manzanos, ocurrido en el 2025 en el Parque Nahuel Huapi, que se llevó más de 11.000 hectáreas. El día de la tormenta eléctrica, el 17 de diciembre del 24, se produce una tormenta eléctrica y se producen algunos focos que recién se tornan evidentes 8 días después de la tormenta, cuando el índice de peligro, la humedad disminuye y aumenta la temperatura durante el día, y en un solo día, con este riesgo de incendio FWI por encima de 30, en un solo día se produce un avance de aproximadamente 4,5 kilómetros de esos focos que habían sido producidos muchos días antes. Esto refleja la importancia de la meteorología diaria, la humedad relativa, el viento, el ingreso de frentes fríos desde el oeste. Aquí tenemos la marcha del FWI durante la temporada 24-25, y lo que podemos ver que en diciembre el índice se mantuvo por debajo de umbrales críticos, y a partir de enero, a través de este incendio que les acabo de mencionar, fíjense que hubo durante esa temporada, para
aproximadamente unos 19 días en donde el FWI se encontraba por encima de 38 y relacionado a eso se produjeron en la región 2 incendios muy grandes y muy destructivos. Yendo un poquito a la variabilidad climática interanual, por supuesto, nuevamente vemos una relación entre el área quemada y el índice de peligrosidad de incendios, una relación negativa con precipitación y una relación positiva con la temperatura y con el déficit de vapor. Yendo a grandes patrones que controlan la ocurrencia de incendios en la región, la latitud y la fortaleza del anticiclón del Pacífico son claves en determinar si el año va a ser un año de alta actividad de fuego o no. Fíjense que cuando uno mira la posición latitudinal del anticiclón del Pacífico, vemos que los años de alta actividad de fuego tienden a tener un anticiclón ubicado más al sur y más fortalecido. Por supuesto, hay una relación también con el Niño Oscilación Sur, en donde los eventos fríos de la Niña fortalecen el anticiclón del Pacífico, se relacionan con el área quemada, es decir, pero esa influencia de la Niña solo llega a aproximadamente 41, 42 grados de latitud sur y se extiende hacia Chile centro-sur. El otro gran patrón de circulación atmosférica o índice de circulación atmosférica que se relaciona con fuego en la región es el SAM, el módulo anular del sur, que es un patrón que tiene que ver con la fortaleza del patrón anular de los centros de alta presión sobre latitudes medias. Cuando SAM está en su fase positiva, tiende a tener fortalecido el cinturón de los anticiclones, tanto Atlántico como Pacífico, mientras que en su fase negativa los westerlies, los vientos del oeste, tienden a estar ubicados más al norte. De modo que cuando nosotros hacemos una relación entre el área quemada de bosque y el SAM, encontramos una relación positiva: mayor índice de SAM, mayor cantidad de incendios o área quemada en la región. SAM, por supuesto, tiene una relación con temperatura y precipitación, es decir, cuando SAM es positivo, la temperatura en el sur del continente tiende a ser mayor que lo normal y la precipitación menor que lo normal. Por ende, tiene una influencia muy importante en la ocurrencia de incendios. Cuando miramos los mecanismos que tienen que ver con la ocurrencia de tormentas convectivas en la región de Patagonia, bueno, se lo asocia con el jet sudamericano de capas bajas, que se encuentra amplificado y hace que humedad que proviene del Atlántico sea canalizada a través de los Andes hacia la región patagónica. Cuando nosotros tomamos las anomalías compuestas de geopotencial de 300 hectopascales, vemos que para las 5 tormentas más grandes producidas en Patagonia en los últimos 10 años, se relacionan con una anomalía positiva en el geopotencial, ubicada sobre el sur del continente y en la zona atlántica, lo que hace que se produzca un ingreso de este jet sudamericano de capas bajas y una inestabilidad atmosférica importante que llega hasta el norte de la Patagonia. Y a su vez eso lo relacionamos también un poco con la forma en que la corriente de chorro circula en el hemisferio sur. Durante esos días en donde se producen estos eventos atmosféricos, se produce un patrón de Rossby onda 4, quiere decir que hay 4 grandes centros de alta presión o de anomalías de alta presión en el hemisferio sur, que hacen que haya mayor circulación de tipo meridional sobre los continentes. Si yendo un poquito a los umbrales de ignición, lo que vemos es que cuando se producen los días en los cuales se producen tormentas eléctricas que producen igniciones de más de 200 hectáreas,
se relacionan con días previos, por supuesto, con índices FWI mayores a 30, ¿sí? Que predisponen los combustibles a ser encendidos por estos rayos. Yendo ahora perdón, a las tendencias y proyecciones que tenemos climáticas para la región. Bueno, dependiendo un poquito de los escenarios del IPCC, tenemos para la región entre 2 y 4 grados de aumentos de temperaturas máximas de verano. Tenemos disminuciones de 10 a 20% en las precipitaciones de verano. Y además encontramos una tendencia muy importante en SAMs, que cada vez son más positivos. Esta es una tendencia que la observamos desde la década de 1950 y que se continúa hasta el presente. Viendo las tendencias en los riesgos de incendios en el índice meteorológico, lo que vemos es que dependiendo también nuevamente de los escenarios climáticos del IPCC, vemos que bajo un escenario RCP 4.5, el número de días con riesgo de incendios extremos se va a duplicar en este siglo que estamos cursando, y por supuesto con los escenarios más pesimistas, este índice se va a más que triplicar, es decir, el número de días con índices muy altos o extremos de riesgo se van a triplicar en cada temporada bajo estos escenarios. Bueno, estas son proyecciones de probabilidades de incendio que hemos realizado con el grupo a través de modelos de tipo Random Forest, y lo que observamos es que para mediados del siglo XXI, las probabilidades de incendios se van a duplicar o triplicar a mediados del siglo, y se van a multiplicar aproximadamente de 6 a 7 veces hacia fines de siglo. Eso es lo que nos indican, digamos, los modelos estáticos, digamos, modelos que toman, digamos, aprenden de cómo se comporta el fuego actualmente, y si lo proyectamos hacia el futuro, asumiendo que las relaciones son las mismas, estaríamos esperando un incremento de 6 a 7 veces en las probabilidades de incendio para la región. Esto es cómo se comportaría la vulnerabilidad de los bosques cuando nosotros proyectamos estas probabilidades en un modelo de simulación. Lo que vemos que distintos tipos de bosques secos, bosques subalpinos y bosques húmedos, tienen distinta vulnerabilidad, y la vulnerabilidad la medimos a través del cambio, la disminución en la cantidad de bosques por siglo. Si el cambio es de menos de 0, es más de 0,5% por siglo, hablamos de una vulnerabilidad alta. Entonces lo que vemos es que los bosques secos van a tener una vulnerabilidad intermedia a los cambios climáticos, mediados a través del fuego, mientras que los bosques subalpinos, nosotros entendemos que van a ser los ecosistemas que van a ser más vulnerables al cambio climático, y los bosques húmedos y las selvas, los bosques lluviosos, van a ser de una vulnerabilidad intermedia. Por último, quería mostrarles cuáles son las tendencias que esperamos en términos de la actividad convectiva y las igniciones por causas naturales. Bueno, las tendencias que muestra la región en términos de actividad convectiva medidas a través del SLI, que es un índice de inestabilidad, muestran que en los últimos 75 años la convectividad de la atmósfera en esta región se ha duplicado, la actividad convectiva. El índice de peligro de incendios, como le mostraba antes, se ha triplicado en los últimos 45 años. El número de igniciones por rayo en registros de parques nacionales en los últimos 75 años se ha multiplicado por 18. Y por primera vez en las últimas 6 décadas, el área quemada por incendios alcanzó al área quemada por incendios de rayos. El área quemada por incendios de rayos alcanzó
el área quemada por incendios antrópicos y se ubica en este momento en aproximadamente el 50% área quemada por rayos, 50% antrópicos. Con esto les agradezco la atención. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. La verdad que fue muy rica tu presentación en el sentido de mostrar la combinación de factores, de procesos que están involucrados en un incendio, que puede durar horas, puede durar días, puede durar semanas, pero que podemos vincular hasta las tendencias de cambio climático. El SIGRIPSA no va a proporcionar información y monitoreo y pronóstico en la escala de lo subdiario, porque eso está en manos de los servicios meteorológicos provinciales, municipales, pero sí creo que existen oportunidades para generar información que pueda anticipar en el término de semanas y meses cómo va a venir la estación. En ese sentido, entonces, tu presentación fue muy rica. Hay una pregunta en el chat, pero primero te voy a realizar una. Creo que uno de los gráficos que mostraste fue muy interesante, la vinculación entre el modo anular del sur, que para aquellos que no lo conocen, determina cómo está el estado de la circulación atmosférica en el hemisferio sur. Y entonces en ese gráfico vos mostrás el valor del índice de este modo en la primavera Sí, ahí es lo que no entendí, si era con la cantidad o la extensión sí, de los incendios y si era también de primavera y verano los incendios, o eran solo de primavera. no, los incendios son de toda la temporada, es el área quemada anual y la correlación más alta que encontramos fue con el SAM de primavera. Aunque Excelente. con el SAM anual también la correlación es alta, pero no tan fuerte, y con el SAM de verano también, pero la correlación más alta fue con primavera. Ahí ya está dando un indicio de que podría haber una anticipación, ¿no? Conocer el SAM de la Sí. primavera da Ujú. información sobre lo que Absolutamente. podría ocurrir en el verano. Sí. Gracias. Vamos a No, leer no, por favor. sí, perdón, una pregunta del chat de Félix Carrasco de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina, que tiene una duda con respecto al cálculo de la vulnerabilidad de bosques en las proyecciones. ¿Qué dato es el que proveen los escenarios para cuantificar el cambio de esos bosques? Ay, espera que te quedas espera, vamos a hacerlo más fácil. Ahí va. Ok, gracias. No, me muteé y después no me podía desmutear, disculpe. Bueno, Eh, la forma en que calculamos la vulnerabilidad fue básicamente aplicarle a un modelo. Nosotros tenemos unos modelos de simulación de paisajes que los hacemos correr con digamos, con un algoritmo que genera incendios, ¿sí? Y lo tenemos, digamos, calibrado para la condición moderna, digamos, la condición actual climática. Cuando nosotros corremos los modelos de simulación con las condiciones que predicen los modelos de circulación, podemos ver si los bosques se retraen y cuánto se retraen. Entonces, a través de esos modelos de simulación, podemos saber cuáles son los bosques que van a ser más vulnerables al cambio climático mediado a través del aumento de las áreas quemadas. No sé si contesto la gracias. pregunta. Fabricio Ayala está preguntando cuál sería la proyección del SAM para esta temporada. Esto ya viene de mi parte, como dice Tomás. Bueno, el SAM de primavera, porque lo que tiene este patrón es que lamentablemente no se puede pronosticar con más de 15 días de anticipación. Correcto. Pero de todas maneras, uno puede estimar cómo fue el SAM de esta primavera. Uh -huh. En general tuvo valores negativos. Vamos a tener que esperar a que termine el noviembre. Yo te quería preguntar, Tomás, ¿qué Sí. Uh definición -huh. de primavera tomaron ustedes? Porque Ah, nosotros podríamos estimar el SAM, pero el SAM fue eminentemente negativo, cosa que querría decir, según ese gráfico de Tomás, que no estaría contribuyendo tanto a los incendios. Pero esto hay que claro.
con pinzas. ¿Cuál es No la recuerdo, definición no de... recuerdo la definición en este Ah, momento, no pero la sin recuerdo en apuro este momento. después, Sí, la puedo mirar. o nos Ujú. pasás el artículo, porque Sí, has mostrado algo muy sí, sí, valioso. está citado ahí, pero lo puedo chequear de vuelta. Sí. Perfecto. Sí, sí, es verdad. Digamos, lamentablemente Sam no es tan predecible como Enzo. Y lo que sí hemos visto en otros trabajos es es que hay también una interacción entre Sam y Enzo. Es decir, Exacto. cuando Enzo es en la fase fría de Enzo y el Sam es positivo, ahí es cuando todo estalla en términos de Eh, fuego. Y lo hemos visto exacto. para datos modernos y también para datos que hemos reconstruido con anillos de árboles, con cicatrices de fuego. Vemos que hay una relación entre años de la niña y años de Sam positivo. Una interacción. Exacto. Ese, la verdad que también es un indicador que podemos utilizar. Bueno, te agradecemos, Tomás. Sugiero que Bueno, pasemos a la presentación de Martín y gracias. después entonces vamos a retomar las preguntas al final. Entonces, quiero invitar a Martín Jacques Copper. Martín, intentá desmutearte vos, que creo que te di prioridad. A ver si podés hacerlo. Bien, sí, Sí, funcionó. Eh, Martín es profesor de la Universidad de Concepción en Chile y también investigador asociado de el COS, que es un centro de investigaciones en Santiago de Chile, pero también a lo largo de todo el país. Y la verdad que nos va a dar también una presentación, pero desde la visión del otro lado de los Andes. Martín, cuando quieras compartir, sí, ahí lo entiendo vemos que en está modo bien. presentación. Perfecto, Perfecto. muchas gracias Carolina. Y gracias, bueno, a toda la organización y un gusto también compartir con Tomás esta oportunidad. Eh, Brevemente, esto es un trabajo colegiado, también en un grupo que tenemos particularmente asociado a un proyecto de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo actualmente con varios estudiantes tesistas y colegas. Yo quiero hablar principalmente de los incendios forestales en Chile y la meteorología extrema, así que voy a trascender un poco a lo que es netamente el clima, que eso ha tenido también más investigación. Muy brevemente, como Carolina presentaba, soy del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. Somos unos 13 académicos, 5 en las ciencias atmosféricas, tenemos 2 titulaciones, geofísica y meteorología. Y bueno, tenemos ya varios graduados en estos 2 programas, 35 personas nuevas cada año y también un programa de magíster en geofísica desde el 2020. Y para situarnos espacialmente, acá estamos, yo estoy ahora en Concepción, esto es más o menos 37 grados sur, estoy hablando de esta parte que muestra en el mapa de Chile. Em, y fíjense, acá estamos entre 36, 38 grados sur, 71, 74 grados oeste, un gradiente orográfico muy, muy impresionante, ¿verdad? Desde cero hasta, desde el nivel del mar, hasta 3 kilómetros de altitud en esta zona de los Andes. Tenemos una zona con una variedad de usos de suelo, por supuesto, ya les voy a mostrar, muy dominado en la costa, sobre todo por plantaciones forestales de especies exóticas. eh, que son propensas también a quemarse. En Chile, a diferencia de lo que mostraba Tomás, 95% de las emisiones son de origen antrópico, ¿sí? 2 tercios más o menos, de la mitad, 2 tercios son causadas de forma eh, casual, y el resto, 1 tercio más o menos, intencional, según los registros de la Corporación Nacional Forestal. Y esta zona que les estoy mostrando acá concentra más o menos un 42% de los incendios en Chile en las últimas 4 décadas. Yo estoy en Concepción, en la costa, con un régimen climático muy determinado por el Océano Pacífico, y me voy a mover un poco hacia el interior, hacia la ciudad de Chillán, que está en el Valle Central, donde hay una gran actividad agrícola y donde además se alcanzan temperaturas máximas y condiciones meteorológicas bastante distintas a las de Concepción. Fácilmente en el verano pueden tener unos 10 grados más que nosotros. Así que les muestro acá un climograma de Chillán. Esto es más o menos el contexto climático que tenemos, ¿verdad? En el largo plazo. Fíjense que ahora estamos en noviembre. Y claro, hacia fines de noviembre esperamos que las temperaturas más cálidas lleguen
a los 30 grados, justamente que sabemos que es una temperatura muy importante para el régimen de incendios en Chile. En Chillán debería llover unos 940 milímetros al año, y por acá estaba buscando estadísticas, tenemos un déficit este año de 43% de precipitación. ¿Sí? 43% de precipitación. Por supuesto, la precipitación normalmente se concentra en invierno, en los meses de invierno, y por lo tanto este déficit es completamente irremontable, ¿verdad?, en el mes y medio que nos queda de este año. Y eso es bastante importante destacar, porque como les muestro en esta diapositiva, en esta figura, donde aparecen proyecciones ya hechas hace algunos años, pero son consistentes con lo que tenemos actualmente como proyecciones climáticas hacia fines de siglo. En un escenario más bien pesimista, digamos, esperamos que hacia fines de siglo, en los últimos 30 años, tengamos un déficit de precipitaciones de algo así como justamente 30-40% en esta zona que les estoy mostrando, justamente es la zona de interés. Así que este año y los últimos años, porque Chile vivió una mega sequía desde 2010 a 2022, en realidad es una ventana hacia el futuro, 40% de déficit de precipitaciones en esta zona de Chile centro-sur. Y además un calentamiento de 1, 2, hasta 3 grados, ¿verdad? Justamente en esta zona, mucho más marcado hacia el Valle Central y zonas precordilleranas. Así que justamente estamos viviendo, al menos en términos pluviométricos, una ventana hacia el futuro y les voy a mostrar que en términos de temperatura también. Entonces, quiero enfocarme en este esquema, en este marco de evaluación de la vulnerabilidad que es del IPCC y en el Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia, donde yo trabajo, es el marco que usamos también consistentemente. Entonces, por supuesto, yo quiero hablar de el peligro o la amenaza que acá es de orden climático o específicamente meteorológico, como me voy a referir yo, que tiene que ver con eventos extremos, ¿verdad? Eventos extremos meteorológicos. Pero claro, no habría riesgo si es que esta amenaza no está por sobre un sistema, ¿verdad? Expuesto. Así que la exposición es un parámetro importante, un factor importante del riesgo, ya sea de sistemas naturales, de ecosistemas, ¿verdad? De infraestructura relevante. Tenemos amenaza, exposición y el tercer elemento es la vulnerabilidad, que se divide en distintos parámetros, la sensibilidad, una propensión a ser afectados, ¿verdad? La vulnerabilidad también tiene que ver con la capacidad de respuesta, en la medida que esta aumente, la vulnerabilidad disminuye, pero también se construye históricamente con la resiliencia, que es aprender, ¿verdad?, de impactos pasados para tener capacidad de adaptación, y eso va aumentando la vulnerabilidad. Así que todos estos factores contribuyen finalmente, superpuestos a esta noción de riesgo, que eventualmente se materializa y lamentablemente en Chile esto se ha materializado como grandes catástrofes, digamos, mega incendios que superan 10.000 hectáreas en dos temporadas bien particulares, 2017 y 2023. Entonces, acá el ejemplo de cómo estamos concibiendo esto, el peligro o la amenaza, ¿verdad?, de orden climático es que tenemos esta mega sequía, la tuvimos de 2010 al 2022, por lo menos, ¿verdad? También un calentamiento sostenido en Chile centro-sur. Además tuvimos eventos cálidos extremos, una ola de calor muy intensa, eso en el orden meteorológico. Pero todo esto entonces sobre un sistema muy expuesto, combustible muy seco, como les decía, un paisaje con plantaciones exóticas, homogéneas, pirófitas también, población también que está expuesta en esta zona de interfaz urbano-rural. Ahí no les comenté, pero la zona del Valle Central de Chile Centro-Sur concentra una gran cantidad de población, así que justamente esto hace de la exposición un factor particularmente relevante, y también la vulnerabilidad es importante porque, bueno, por una parte, esta zona de Chile depende fuertemente de actividades silvoagropecuarias en términos económicos, y en general ha habido limitado poder de combate al fuego cuando hablamos sobre todo de estos mega incendios de 10.000 hectáreas o más. ¿Sí? Así que todo esto superpuesto llevó a estas tormentas de fuego de estas temporadas 2017 y 2023. Brevemente sobre el clima y en conexión con la presentación de Tomás, esto ha sido explorado anteriormente, ¿verdad? Tenemos un gradiente norte-sur muy marcado en la parte norte de Chile, con un clima de mayor influencia
digamos, de mayor carácter mediterráneo, con menores montos de precipitación. Tenemos otro tipo de vegetación en el norte de Chile. Ahí realmente los incendios, el régimen de incendio está limitado por combustible. Estoy hablando entonces de esta zona de la región de Valparaíso, que está en unos 33 grados sur, y esto abarca hasta los 43 grados sur más o menos. Acá está la isla grande de Chiloé. En el norte entonces, un régimen limitado por combustible, hay clima favorable entonces y meteorología extrema favorable a incendios, pero el asunto es, bueno, ¿cuáles son las condiciones del combustible? Si hay suficiente combustible para quemar. Y en el sur tenemos una gran cantidad de combustible, particularmente estas grandes plantaciones que yo mencionaba, y el régimen de fuego está limitado entonces por el clima o por la meteorología. Y eso se ve en este gráfico donde se ve que efectivamente en el sur, en el verano, lo que se necesita para exacerbar una gran temporada de incendios, ¿verdad? Es que la temperatura sea muy alta, que haya baja precipitación al mismo tiempo que sucede la temporada, y eso entonces disminuye la humedad del combustible, mientras que en el norte realmente la incidencia del clima tiene que ver con la generación de combustible y eso se propicia con condiciones cálidas del Niño, pero con un gran desfase, un año y medio antes. Si tenemos esas condiciones lluviosas, entonces crece la vegetación que eventualmente puede ser quemada. Ahora vamos a la meteorología, y para eso me interesa de nuevo volver a esta localidad de Chillán, y en Chillán entonces los incendios que superan, digamos, 700, 800 hectáreas, están asociados a aumentos de temperatura que sobrepasan los 32 grados. Acá vemos entonces el día cero es el inicio del incendio, vemos un periodo de una semana antes hacia atrás y una semana después. Entonces, temperaturas que sobrepasan los 32 grados, que son temperaturas altas para el régimen de temperaturas en Chile, como les mostraba. La humedad relativa desciende algo así como al 50%. El viento promedio, que no es una indicación tan importante de las condiciones locales del incendio, ¿verdad? Porque puede haber ráfagas, pero el viento promedio es más bien moderado, digamos unos 16 kilómetros por hora. Y vemos entonces como en esas condiciones meteorológicas el número de incendios aumenta, la cantidad de incendios aumenta y también, por supuesto, hay una señal muy clara de área quemada. Ahora, esto es distinto para distintas superficies, ¿verdad? Distintos usos de suelo y distintas latitudes en Chile. Para mostrarles la condición actual, la Dirección Meteorológica de Chile tiene este portal de olas de calor y en Chillán, por ejemplo, acá ustedes pueden ver un umbral de temperatura en rojo por sobre el cual se considera ola de calor si hay persistencia de 3 días y pueden ver que, claro, la última ola de calor sucedió a fines de octubre y lentamente nos vamos acercando a este umbral de los 30 grados, como les contaba, ¿verdad? A comienzos de diciembre. Así que estamos entrando en la temporada de alerta de condiciones meteorológicas extremas. Y estas condiciones meteorológicas suceden en una condición sinóptica bien conocida. Acá les estoy mostrando de forma esquemática la configuración de olas de calor en Chile centro-sur. En rojo ustedes pueden ver una alta presión en superficie, ese es un anticiclón migratorio que se desplaza, ¿verdad? Y tiene su núcleo justo en el Atlántico Sur incluso. Acá aparece algo que llamamos la vaguada costera y en conjunto con este anticiclón en superficie lo que genera es un viento del este muy fuerte, un viento tipo Föhn en la cordillera que llamamos Puelche, y ese viento entonces genera una disipación de la nubosidad, mucha subsidencia, condiciones muy estables, mucha radiación, y en conjunto todo esto hace aumentar las temperaturas por sobre esos valores que veíamos, sobre 32 grados en condiciones de olas de calor persistentes. Muy brevemente, les quiero decir que, claro, uno puede ver que efectivamente la condición sinóptica modula la probabilidad de incendios y en este trabajo de Vicente Palma hicimos ese ejercicio, agrupamos entonces incendios por entre 1000 y 10.000 hectáreas y vimos que efectivamente en esas condiciones anticiclónicas, como les estoy mostrando acá, con una alta presión en superficie, tenemos una probabilidad de incendio del 10% cuando la probabilidad climatológica de largo plazo es de 5%. Se duplica entonces la probabilidad de estos incendios en esta escala, mientras que otros patrones, como se muestra acá, em, generan incluso probabilidades mucho menores, inhiben la probabilidad de incendios. Esto, por supuesto, es esperable, pero acá hay una metodología concreta para eh, poder asignar probabilidad de incendio respecto a configuraciones sinópticas, meteorológicas, y esto nos sirve para aplicarlo a pronósticos del tiempo.
Otro ejercicio, por ejemplo, el grupo Matías Pérez acá ha estado viendo en su tesis incendios en dos categorías, entre 500 y 1000 hectáreas en el panel de la izquierda, y entre 1000 y 10.000 hectáreas, incendios históricos cercanos a la ciudad de Chillán, y los está asociando con eventos extremadamente cálidos. Entonces, generalmente se habla de incendios y olas de calor en la meteorología extrema. Las olas de calor son persistentes, pero acá nos estamos dando cuenta que en realidad, más que la persistencia, más que las condiciones extremas se mantengan por 3 días, ¿verdad? Basta con que haya un día muy extremo que incluso puede subir mucho más en sus valores extremos, y eso entonces genera condiciones muy propicias para el desarrollo del fuego, ¿verdad? Para la extensión de incendios. Y se puede ver la relación directa que hay, porque en el panel de la izquierda hay una isolínea, por ejemplo, que marca esta zona de menos de 30 grados de humedad, esta isolínea azul que estoy mostrando acá, que está bastante restringida. También la isolínea acá de 30 grados está muy restringida, condiciones, digamos, más moderadas que en el panel de la derecha, que está asociado a incendios más grandes, donde la isoterma de 30 grados Celsius, ¿verdad?, es mucho más amplia, y también entonces la isolínea de humedad relativa se amplía, o sea, las condiciones extremas se amplían en el caso de incendios que alcanzan mayor magnitud. Por supuesto, uno podría decir que estas condiciones no son homogéneas, como les comentaba anteriormente, para todo el territorio. La diversidad orográfica, ya les mostraba, tiene un gran gradiente en Chile, en la escala este-oeste, ¿verdad? Pero también la diversidad de usos de suelo es grande en Chile, y les quiero mostrar acá que toda la costa, que tiene una cordillera de la costa, está principalmente dominado por plantaciones forestales que han reemplazado el bosque original, el bosque nativo. La zona central, que es esta zona donde se concentran grandes ciudades y también la actividad agrícola, justamente está destinada, el uso del suelo está destinado a esa actividad, a la agricultura. También hay presencia de pastizales, de matorrales, más al norte. Y luego entonces el bosque nativo está más bien relegado hacia la vertiente occidental de los Andes, ¿no? En esta zona que está marcada en verde. Y por lo tanto, las condiciones meteorológicas asociadas a distintas categorías de incendio también deben ser estudiadas en subregiones, y eso es lo que les muestro en este ejercicio que está desarrollando otro estudiante, Natalia Ruiz, en su tesis de magíster. Eso es trabajo en desarrollo. Y también, como presentaba Tomás, es importante notar que en Chile el 50% de los incendios está asociado a estas grandes plantaciones exóticas, ¿verdad? Y en diferencia un 20% está representado por el bosque nativo. Y ahí está este informe del CR2, que dejo también el enlace para mayor referencia, donde abordamos distintos aspectos de incendios forestales en Chile. Para volver a estas temporadas de mega incendios del 2017 y 2023, ya les mostraba esta configuración sinóptica asociada a olas de calor, y lo que les quiero remarcar acá es que efectivamente, si vemos los días cuando comenzaron estos grandes megaincendios, el 27 de enero del 2017, el 3 de febrero del 2023, podemos ver exactamente esa configuración sinóptica. Lo que se muestra acá es una dorsal, entonces, digamos, una cuña en altura, ¿verdad?, que intruye hacia el centro-sur de Chile, muy marcado en estas isolíneas, y en colores podemos ver entonces también el campo de presión en superficie. Pueden ver entonces esa alta presión que está muy instalada hacia el sur de Chile, ¿verdad? Y luego la vaguada costera, un gran gradiente de presión que genera este patrón de viento al cual me refería anteriormente. Patrones muy parecidos que se reflejan entonces en las temperaturas máximas alcanzadas en periodos de 3 días. Pueden ver que se superan incluso los 40 grados, que es realmente un percentil muy alto de la distribución de temperatura de verano. En la temperatura máxima, en el caso de 2017 un poco más al norte, en el caso de 2023 un poco más al sur, y en esos mismos días podemos ver estas imágenes satelitales que nos muestran los focos de incendio y por supuesto también las plumas de humo que se dispersan profusamente con una componente desde el sur hacia el norte del viento, que es muy marcada también en estas condiciones sinópticas que les mostraba anteriormente. En términos entonces de magnitud, ¿verdad?, de los incendios, ahora sí les muestro este gráfico de las últimas 4 décadas.
Fíjense que acá está desagregado entre enero y febrero simplemente porque el incendio del 2016, 2017 ocurrió en enero, el 2023 ocurrió en febrero. Si en otras temporadas, enero y febrero se llevan un tercio del área quemada, fíjense, en 2017 esto fue casi la totalidad del área quemada, en 2023 también. Y estos 2 años agrupan una gran cantidad de área quemada, estamos hablando de más de 400, 500 mil hectáreas, que eso es un factor 10 respecto a la climatología de unas 40 mil hectáreas. El número de incendios ha ido aumentando de forma sostenida, pero no es tan claro, ¿verdad? Esa excepcionalidad de las temporadas, sino que eso es muy claro en el caso del área quemada. Y en términos climáticos, si vemos la tendencia de la temperatura máxima en Chillán, podemos ver que hay una clara tendencia al aumento. Esta es la curva amarilla, pero si vemos la curva roja, vemos que incluso esta se amplifica, o sea, 0,3 grados por década y 0,5 grados por década en el caso del percentil 95, o sea, las temperaturas más altas, ¿sí? Así que los valores más altos eh, están aumentando con una tendencia amplificada respecto al promedio. Y justamente 2017 y 2023 están en un percentil muy, muy extremo de la distribución de temperaturas máximas de Chillán. Eso se muestra acá. En ambas temporadas se alcanzó casi los 42 grados de temperatura. Bueno, Carolina, tú aquí me dices, sería un mes, un mes, no, un minuto. bien, perfecto, estoy terminando. Em, Muy brevemente, entonces, esta zona del centro-sur de Chile es la que muestra el mayor calentamiento y también la mayor tendencia de olas de calor en las últimas 4 décadas. Y el último tema para terminar, muy breve, es bueno, ¿qué estamos haciendo para poder monitorear esto, para poder entregar información? Bueno, esta es una historia en sí misma, ¿verdad? Tiene que ver con precursores interestacionales de olas de calor. Está basado en monitorear la oscilación de Madden-Julian y también otro índice que hemos denominado SET, un índice extratropical. Tenemos una página donde se hace esto y se explica también eh, el fundamento teórico que hay detrás de eso. Y les quiero decir que, claro, por ejemplo, para el 2024, el año pasado, pudimos monitorear bien estas condiciones a mediados de enero, condiciones favorables entonces para la ocurrencia de olas de calor con 2 semanas de anticipación. Y eso, bueno, marcó también condiciones muy extremas que lamentablemente se materializaron en grandes incendios en la zona de la región de Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar, embebidas, ¿verdad?, en estas condiciones meteorológicas extremas. Así que bueno, les dejo esos enlaces y una síntesis también de mis mensajes principales. Gracias, Carolina. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Creo que tu presentación complementa muy bien la de Tomás, que en ambos casos se muestra como un fenómeno, como decíamos, que es bien local y que se puede extender a una región. eh, Va acompañado con condiciones atmosféricas y meteorológicas y climáticas, inclusive de gran escala, que van desde el término de días. Estamos viendo la presencia de anticiclones migratorios o cuasi estacionarios que persistan. En el caso de Chile, vos estás mostrando una combinación con este fenómeno de vaguada costera tan característico, ¿no? De la región, de esa región chilena en particular. Acá tengo, sumo entonces una pregunta de Débora Ugalde que dice si además de la vaguada costera han identificado algún otro patrón meteorológico crítico que aumente la probabilidad de incendios, además del que mostraste, ¿no? Ujú. Sí, bueno, en línea también con con lo que mostraba Tomás y no está en la presentación aquí, creo que es destacable mostrar que si uno considera la Araucanía andina, por ejemplo, hay estudios recientes que muestran también este régimen de incendios de origen natural que ha sido iniciado por tormentas eléctricas, ¿no? Y eso es muy sensible porque afecta justamente parques naturales, por ejemplo, de Araucaria, que han tenido que enfrentar entonces estas condiciones y con una capacidad de combate muy, muy limitada del fuego. Así que eso sería muy contrastante con esta configuración que estoy mostrando. Lo que hemos visto es que si uno se desplaza latitudinalmente y también incluso desde la costa hacia la cordillera, este patrón general de condiciones cálidas y secas es el que predomina con distintas configuraciones sinópticas asociadas justamente a estas bandas geográficas, pero esencialmente yo veo esos dos grandes grupos, ¿no? Condiciones de mucha estabilidad por una parte y por otro lado
en esa región muy restringida, ¿verdad?, de la cordillera eh, de la Araucanía andina, este otro patrón que tiene que ver con condiciones de ignición por rayos que son de origen natural. Gracias. Voy a retomar el tema de las igniciones por rayos porque hay otra pregunta también de Débora Ugaldes que dice si el aumento en las igniciones por rayos puede responder a una oscilación cíclica de escala temporal mayor, como la oscilación de Canal del Pacífico, con qué registros contamos, es decir, desde cuánto tiempo. El tema de las igniciones por rayo es todo un tema que los dos han mostrado que es muy importante. Tenemos en el público gente de distintas disciplinas. Vamos a dar un poquito de información adicional en el sentido que los rayos en estas regiones extratropicales de Chile y Argentina, en muchas son nuevos. Estos rayos vienen con lo que se llaman las tormentas convectivas, estos sistemas convectivos que quizás en el centro-este del sudeste de Sudamérica se dan con mayor frecuencia, pero esto ha venido de la mano también del cambio climático, ¿no? La expansión hacia el sur de la ocurrencia de estas tormentas convectivas, que pueden estar moduladas por fenómenos de realidad natural como la PDO o el niño, la niña, pero definitivamente tienen una tendencia creciente por el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿con qué registros contamos? Es decir, ¿desde cuánto tiempo? No sé si Tomás y Martín quieren mencionar de estudios que conozcan o propios o de otros, qué tipo de información, pero es algo que el SIGRIPSA también se va a meter de alguna manera. No sé si quién quiere empezar, Tomás y después Martín, para comentar sobre este tema. Eh, digamos, hay como, con el tema de rayos, están las grandes, digamos, los networks de detección de rayos, las redes de detección de rayos comenzaron, bueno, un poco con los satélites, con algunos satélites y también con las antenas, con las redes de antenas. Pero esos datos de descargas eléctricas son series relativamente cortas, ¿sí? Nosotros hemos trabajado, el WWLN empezó en el 2004, ¿sí? O sea, tenemos 20 años de registros de actividad eléctrica georreferenciada, ¿sí? Un poquito más largos son los datos satelitales, pero tampoco tanto. De modo que no tenemos registros muy largos de actividad eléctrica en un lugar del mundo. Lo que sí tenemos son indicadores de actividad convectiva, como el SLI, como el CAPE, como el CAPE, que podemos irnos un poquito más atrás en el tiempo con los reanálisis, pero no mucho más atrás tampoco. Entonces, es el tema de las series largas con estos fenómenos es complejo. Es complejo porque no podemos identificar muy bien las tendencias, ¿no? Una cosa que sí podemos intentar empezar a hacer es generar escenarios futuros de actividad convectiva, modelando digamos, con modelos climáticos. Con los modelos de los climatólogos podemos empezar a ver cómo se van a comportar en el futuro. No tenemos muchos datos del pasado, lamentablemente. Gracias. Creo que un punto clave es lo que dijo Tomás y que vale la pena que lo repitamos, que es que si bien no podemos pronosticar, predecir con mucha anticipación la ocurrencia de rayos en una determinada nube convectiva, inclusive cuándo y dónde se va a desarrollar esa nube convectiva, sí tenemos capacidad, conocimiento como para ver, monitorear y predecir las condiciones que dan lugar a esas tormentas. Como yo lo menciono, el caldo donde se van a cocinar esas tormentas. Ya mostró Tomás y mencionó algunos de esos índices de inestabilidad que quizás habría que son posibles de calcular con días, semanas de anticipación. Martín, ¿querés completar algo de lo que estamos charlando sobre el tema de los rayos? Sí, muy brevemente. La verdad es que yo no me he especializado en esa área, pero les puedo referir que hay un trabajo de posgrado en la Universidad de Chile que indaga justamente en esa zona a la que me refería, de la Araucanía andina, y que analiza también entonces la ocurrencia de rayos y su relación con incendios. Ese es el trabajo que conozco. Y luego también, bueno, que
En general, Chile no se asocia, ¿verdad?, con una región de generación de tormentas eléctricas, de rayos, pero también está el trabajo de tormentas eléctricas en la Patagonia Oeste, liderado por René Garró, que muestra climatologías cortas, digamos, basadas en menos de 10 años de datos, ¿verdad? Pero que demuestra que justamente la Patagonia también, la Patagonia en la vertiente occidental también es una zona de actividad eléctrica y que también, bueno, complemento puede ser una fuente de ignición en esa zona. Gracias. Una cosa que Y quería recalcar es que quizás tampoco es tan importante para mí una variable muy importante que hay que tener en cuenta es las descargas eléctricas asociadas a tormentas secas. Es decir, porque, digamos, lo que estamos viendo en muchas regiones del mundo, en California, en otros lugares del mundo, se están viendo el incremento de estas tormentas secas en algunos lugares donde antes no había tormentas. Entonces, quizás la variable más crítica no necesariamente es el número de descargas eléctricas, sino la eficiencia de ignición de esas descargas eléctricas, que tiene que ver nuevamente con el riesgo de incendios, con la meteorología. muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas que vamos a ir desde las escalas más cortas a las tendencias. Nos quedó una pregunta de Félix Carrasco que dice, considerando los datos de estaciones en semanas previas a incendios y también la configuración sinóptica, ¿se usa o se está pensando actualmente en utilizar esto para alertas por incendio en la zona? Entiendo que se lo pregunta Martín, pero también puede contestar Tomás y, bueno, Martín. Sí, bueno, actualmente la Corporación Nacional Forestal, CONAF, que está transitando hacia otro tipo de institucionalidad, ellos tienen un programa muy intenso de monitoreo de las condiciones meteorológicas propicias para incendios, justamente ahora ya en la temporada que inicia, ¿no? Y eso se llama el botón rojo, que es una combinación entonces de estos factores extremos de viento, temperatura y humedad. Yo no mostré resultados de eso por el tiempo, pero también estamos haciendo estudios del Fire Weather Index y de también predictibilidad de condiciones extremas del Fire Weather Index a través de estas teleconexiones hemisféricas, ¿no? Y eso, por supuesto, puede complementar este tipo de herramientas que se usan desde la institucionalidad. Y eso justamente nos llama a tener una colaboración más estrecha, un diálogo más estrecho entre la academia y este tipo de resultados que muestro yo, quienes tienen que lidiar justamente con la respuesta a estos incendios cuando ocurren. Así que estamos también estrechando esos lazos para poder tener esa sinergia, esa colaboración más estrecha. Gracias, Martín. Sí, puedo complementar que desde Sigripsa justamente la idea es hacer un relevamiento, ¿no? De no solo el entendimiento, cómo es la peligrosidad, también cómo son las condiciones de vulnerabilidad y exposición en la región a través de distintos estudios, sino también avanzar en estos productos de monitoreo y pronóstico que quizás hoy lo tienen de manera incipiente algunos países, o lo tienen bien, como el caso de Chile, u otros directamente no lo tienen, y tratar de ir incorporando, ¿no? Extendiendo la antelación, información valiosa para tomar decisiones. Ahí, Por Tomás, que supuesto, experiencia. Perdón. Sí. sí, disculpa, ahí por supuesto tengo que nombrar el trabajo de la Dirección Meteorológica de Chile, que genera entonces distintos tipos de alertas de condiciones meteorológicas extremas y también entonces su trabajo en conjunto con CENAPRED, que es el sistema entonces de atención de desastres, ¿no? De prevención, justamente. Y ellos trabajan en conjunto con esta institución que estaba comentando, la CONAF. Así que hay una institucionalidad muy articulada, pero bueno, lo que tenemos que hacer también es poder conversar más estrechamente con ellos, a ver si hay algo de los resultados que puede ser de ayuda. Disculpa la interrupción. No, gracias. En este caso, quería relacionar la pregunta de esto de la anticipación con las condiciones de la vegetación y qué piensa Tomás de cuán valioso puede ser el contar con esta información desde el punto de vista de la preparación, ¿no? Hay cosas que el bosque nativo no se van a poder preparar mucho, pero sí quizás las otras zonas. Sí. Sí, yo creo que hay mucho camino todavía para recorrer en términos de los pronósticos. Eh, yo creo que, bueno, en el caso de Argentina, quizás Chile está un poquito más avanzado. En el caso de Argentina todavía veo que se utiliza cada vez más los índices meteorológicos, pero todavía no está muy maduro, digamos,
la cuestión del pronóstico de los índices de peligrosidad. Es decir, tenemos que reforzar nuestras redes de estaciones meteorológicas, que todavía en muchos lugares de nuestra región son muy, muy escasas, y tenemos que además comprender los patrones sinópticos que llevan a esas condiciones, a las condiciones de peligrosidad y también a las condiciones de ignición. De modo que me parece que esta iniciativa, como la que están llevando a cabo ustedes, son muy oportunas, porque creo que es el momento de empezar a trabajar en el pronóstico. Gracias, sí, justamente, como dijo Martín, como dijo Tomás y como están diciendo en el chat, como Carlos, digamos, hay experiencia en la zona de estimar, por ejemplo, índices como el FWI. Adelanto que vamos a tener otros webinarios sobre productos específicos de monitoreo. Este primer conjunto de webinarios va a entender, bueno, para después ver qué tenemos que monitorear y cómo, ¿no? Pero entonces, en la escala de días, ya sea estimando el índice de incendios del vigente, las perspectivas para los próximos pocos días, con modelos, en este caso Carlos menciona el modelo WRF, en Chile Centro-Sur, los servicios meteorológicos ya tienen ese tipo de pronósticos también. ¿Qué podemos hacer más allá? Y qué también podemos agregar otros indicadores, ¿no? Que complementen o den más información de este caldo que se estaría generando, ¿no? Voy a tomar las últimas preguntas. Justo tengo dos de Débora. Débora es una de las consultoras que recientemente se está por incorporar al SIGRIPSA, y ella va a hacer el relevamiento sobre productos de monitoreo y pronóstico, así que seguramente va a contactar a varios de los que están acá. Está también Marcela González, que forma parte de ese equipo de relevamiento, y también está Maru Scansi, que es la coordinadora, para que vean que estamos acá bastantes de la componente 1, que es las condiciones meteorológicas, y también de la componente social. Hay varias de las consultores, así que los vamos a ir invitando a distintos webinarios. Para ir terminando entonces voy a mencionar el que Lorena Ferreira nos está compartiendo trabajo de Gabriela Nicol en relación a los rayos y los incendios. Ese es un tema que vamos a seguir, seguramente vamos a tener algún otro webinario. Y hay dos preguntas, como decía, de Débora, que quedaron pendientes. ¿Cómo estamos usando las herramientas de remote sensing para el monitoreo de la fenología? Ese es uno. Y después, sí, una pregunta más específica, Martín, por el tema del déficit de precipitaciones que se experimenta en la zona central de Chile. Yo lo extiendo a la zona extratropical de Chile, Argentina y los Andes norpatagónicos. Si ese escenario, ¿a qué escenario de cambio climático del IPCC se asemeja? Esa es la segunda pregunta. Y la primera era cómo ven las herramientas de remote sensing para el monitoreo de la fenología. Empezamos con esa y Tomás, y después pasamos a Martín para que opine de las dos. Yo creo que las series temporales que están surgiendo de sensores remotos, de índices de vegetación, cuestiones que tienen que ver con fenología, son fundamentales. Porque Martín mencionaba, por ejemplo, que hay regiones que tienden a tener estos delays, estos retardos entre el clima y la ocurrencia de fuego. Por ejemplo, norte-centro de Chile, que tiene estas señales donde eh, se requiere de años con precipitación por encima de la normal para generar combustible que luego va a ser quemado en años subsiguientes. Lo mismo vemos en la Patagonia, en la estepa patagónica de Argentina, donde también tenemos una señal previa de reverdecimiento y luego consumo de biomasa. Para eso eso sería muy útil, estos patrones de retardados, digamos, con retardos, son muy útiles especialmente para combustible fino. Y por otro lado, también las series fenológicas también pueden servir como índices del estado del estado del combustible verde, digamos, ¿no? NDVI o otros índices que tengan que ver con la reflectancia de la vegetación pueden ser buenos proxies del estado hídrico
digamos, del estatus hídrico de los árboles o de las leñosas, que permitirían, por ejemplo, estimar el contenido de humedad del combustible vivo y el contenido de humedad del combustible muerto. Se está usando en muchos lugares del mundo, se utilizan índices de imágenes satelitales para describir el estado hídrico de los combustibles. En eso todavía hay mucha investigación para realizar y calibrar, ¿no? Calibrar los índices de sensores remotos con cuestiones que son relevantes para los incendios, como por ejemplo el estado hídrico de la vegetación. Gracias. Martín. Sí, bueno, últimamente en Chile hay un gran foco en el monitoreo de la condición de la vegetación, particularmente, por ejemplo, el bosque esclerófilo, que está un poco más al norte de la zona que yo les mostraba, de la zona de estudio, en la región del Maule y hacia el norte. Esa zona ha mostrado entonces un empardecimiento, un browning muy, muy crítico después de años de hipersequía, por ejemplo, 2019. Y hay estudios de monitoreo entonces de esa variabilidad interanual que son muy reveladores de cómo ha ido entonces cambiando la condición de la vegetación y haciéndola más propensa al fuego. Actualmente nosotros particularmente estamos empezando a integrar información también de uso de suelo que comprende también este tipo de información, pero en las instituciones operacionales que monitorean el fuego sí que está muy integrada. Así que hay mucha información al respecto también en las últimas publicaciones del CR2, solo puedo referirme a eso actualmente. Y luego, respecto a la segunda pregunta, sí, yo les decía que esa proyección de un 40% de déficit de precipitación proyectado en la zona centro-sur de Chile hacia fines de siglo era correspondiente a un escenario pesimista, digamos que en el caso del IPCC son estos escenarios que están entonces asociados a 8.5, por ejemplo, ¿verdad? De forzamiento radiativo. Pero con 7, o sea, el SSP3, por ejemplo, ya se tiene también un orden de entre 20 y 30% de déficit, que también es representativo de los últimos años, ¿verdad? Y así, en un escenario más optimista, el SSP2, por ejemplo, de 4.5, tenemos ese rango, digamos, de un 10% de déficit. Así que, bueno, depende de cómo se siga proyectando esto, ¿no? Sí, ahí yo puedo complementar como investigadora de cambio climático que los mecanismos por los cuales un aumento de gases de efecto invernadero y también la disminución del ozono estratosférico para actividades humanas ha influido en el decrecimiento de las precipitaciones es algo que lo tenemos bastante estudiado y ya hay evidencias, ¿no? Ya hay una atribución desde que fines del 2007, 2008, 2009, 2010 comenzó ese secamiento que ya se empezó a ver en la zona extratropical a la altura de Santiago, pero que ya a la altura de Esquel, Trevelin, vemos ese mismo secamiento. Y las proyecciones de acá al 2040 no son muy distintas entre escenarios en general, sino que la duda es hacia fin de siglo, ¿no? De cómo continúa. La verdad que, bueno, fue súper enriquecedor las dos presentaciones. Les agradecemos mucho a los dos panelistas, los vamos a seguir molestando, no piensen que solo esto. Quería comentarles a la audiencia que la verdad que les agradecemos haber estado hasta el final, la mayoría de los participantes. Como les decíamos, este es el primer ciclo de webinarios que vamos a hacer el entendimiento de condiciones meteorológicas y climáticas. Vamos a continuar entonces a principio de año con las otras dos regiones que estamos poniendo foco para entender mejor, ¿no? Que una tiene que ver con lo que llamamos Chaco húmedo, ¿no? El este del país, este de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, el este de Paraguay. Después vamos a continuar con lo que llamamos más Chaco seco, centro norte de Argentina, este de Bolivia, oeste de Paraguay. De manera tal de ir atravesando las distintas regiones e ir identificando, ¿no? Estas condiciones meteorológicas climáticas que desde el marco del SIGRIPSA traduciremos en productos tanto de monitoreo como de pronóstico. Así que van a recibir de nuestra parte un mail donde les agradecemos, les vamos a invitar a completar una breve encuesta que para nosotros es súper valiosa para mejorar estos webinarios, pero también los invitamos a
proponernos temas para ver cómo continuamos con este ciclo de webinarios y también los invitamos a suscribirse a la newsletter que por ahora utilizamos la del Centro Regional del Clima para el sur de Sudamérica, pero a futuro esperamos tener una específica para SIGRIPSA, que también es una manera de comunicarnos con ustedes. Así que no sé si Maru querés decir algo como cierre. Si no, bueno, les agradecemos nuevamente a todos y